De regreso con este Congreso de la Tarde, nos acompaña ahora en esta parte la licenciada Carmina Veras, que es parte de nuestro equipo, y hoy viene con un tema tan interesante como los demás que hemos agotado con ella. Ella que es experta en estos temas que tienen que ver con violencia de género, aunque a Ángel Torres no le gusta mucho ese término. Saludos, licenciada, bienvenida. Usted se ríe, usted sabe que le arma un lío él fácilmente. Usted se ríe. No hay que reírse, sobre todo ahora que eso es parte. Y no, y es viernes. Aquí se recibe de todo, para que usted sepa, esa decoración se acompaña con cualquier ponche, un vino. Sí. Así que todo el que quiera venir trae algo. Doña Ana se sentirá feliz. Sí. ¿Cómo le diría a ella? Felicísima. Saludos y bienvenida nueva vez. Gracias. Cuéntenos de este tema. ¿Por qué es que no hemos podido erradicar la violencia de género? Bueno, sabes que en la última oportunidad que yo estuve por aquí, después yo me pongo a analizar o a ver nuevamente la intervención y déjame ver por dónde, qué me falta y qué otras cosas yo puedo ir abordando respecto a la temática de violencia de género. Y en las dos anteriores oportunidades yo habíamos abarcado pues desde la definición hasta su origen, pero como que se me estaba quedando un poquito en el aire el hecho de saber por qué nos ha costado tanto, pues entonces eliminarla o por lo menos reducirla, porque todos los caminos como que conducen, o por lo menos eso es lo que se ve, es que cada día está como peor. Yo creo, licenciada, disculpe la interrupción, no, está bien, que nos hemos quedado en los orígenes y no hemos avanzado hacia otras causas. Exactamente, por eso es que en ese proceso como de revisión yo me empecé a hacer esa pregunta y me dije como caramba, yo creo que es importante, digamos que enfatizar un poquito respecto a qué es lo que nos ha costado tanto dejar atrás para poder seguir y avanzar. Y entonces, en mis indagaciones, digamos que pude llegar a ciertas conclusiones puntuales que podemos enumerarlas y digamos que discutirlas un poquito. Atención, Ángel Torres. ¿Sí? Pero ¿por qué es que él te tira tanto? No. Dígaselo a todos nuestros oyentes, que nos a la audiencia en sentido general. Nos preguntan, Ángel, ¿pero por qué Tomás te trata así? Y yo digo que ese es mi mejor amigo. Gracias a Dios. Lo entendió. Pero vaya, yo le voy a hacer su preguntita, dale. Sí, pregunta Bucapié. Una de los puntos que me salieron, digamos que a relucir, es precisamente el origen que tiene, el que discutimos aquí del asunto del patriarcado. Y evidentemente hablar del patriarcado tenemos que tener tiene una connotación religiosa, porque se ubica en el momento histórico en el que empezaron a surgir las diferentes religiones. Aunque no me quiero inmiscuir demasiado en el tema religioso, pues trato de ser respetuosa en las creencias y en las convicciones de cada quien, pero es indudable que cuando estamos hablando de violencia de género y se ubica en ese punto, pues su origen, obligatoriamente tenemos que abordarlo de una u otra manera. O sea que de ahí surge parte de la violencia, y para evitar que se extiende y que algunos se sientan ofendidos, ese parchecito hay que dejarlo vacío. Sí, hay que habla de ¿cómo tú ves esa parte? No, porque vamos a la realidad. Por eso tú mencionabas, nos hemos quedado en el origen, y si ese parche que está ahí no lo terminamos, no lo tocamos, vamos a seguir siempre hacia allá. Porque estamos brincando una parte. Claro. Tienes razón. Comparto contigo eso. Con la cuestión de las creencias religiosas, pues se machaca mucho el hecho de que en la parte bíblica, o sea,
se dice mucho en la Biblia de que el hombre, o sea, como que la mujer está sujeta al hombre, de que entiendo, y ese tipo de concepciones. Que la cabeza de la casa es el hombre. Exactamente, que la cabeza de la casa es el hombre y que y esa es la palabra de Dios, y la palabra de Dios hay que respetarla. Sí, pero fíjate, sin embargo, tú sabes que ahorita, perdón que les interrumpa, yo te mencionaba de la sapiencia del pastor que estaba antes de nosotros. Sí. Y él en algunas ocasiones, no de manera tácita, pero ha sugerido que mucha gente suele tomar la Biblia de manera literal y que la Biblia es un instrumento que conforme al tiempo, su escrito no va a cambiar, va a seguir siendo el mismo en el fondo. Pero de alguna manera las sociedades no son las mismas, van cambiando. Entonces ese escrito, de algún modo, aunque no se quiera, debe ir cónsono con lo que es la realidad actual. Aunque no puede variar, no, de la realidad. Pero deja dentro del marco la posibilidad de que lo que funcionaba para una sociedad en otro tiempo y en otro espacio, para los pastores, no funcione dentro de este tiempo y en este espacio. Sí. Mira, lo que pasa es que el fanatismo es muy fuerte. Sí, cuando uno se va a ese punto de fanatizarse, de como de enfrascarse demasiado en encasillarse en algo demasiado cerrado, pues entonces tiende a tener ese tipo de inconvenientes. Y muchas veces, o mejor dicho, es lo que ha impedido, diría yo, que como que se mejore o que se cambie un poco la percepción. Porque decíamos hace un momento que el hombre, o sea, la Biblia, bíblicamente se le asigna al hombre digamos que, o se interpreta al hombre con un rol, una jerarquía por encima de la mujer. Ahora bien, ¿cuáles otros principios que están integrados en la Biblia que no te está diciendo el hombre está por encima de la mujer? Por ejemplo, yo anoté un par. Dicen por ahí, amaos los unos a los otros. No está diciendo, mujer, ama al hombre de manera ciega, hombre, machaca a la mujer. No te está diciendo eso, sino hombres y mujeres, ámense, quiéranse y acéptense uno al otro. En el entendido de que el amor suprime cualquier sistema de violencia. Obviamente. Porque el que ama no maltrata. El asunto está, y es uno de los puntos que más yo, digamos que le hago énfasis en la interpretación que se le da a esas citas, y en esa interpretación entonces se empieza como a tergiversar el real significado que tiene esa cita bíblica, y por lo tanto... Que eso es muy común, lo que tú estás citando. Sí. O sea, es muy común de que algunos, dentro de ese extremismo de la creencia, retuerzan a raíz de lo que ellos perciben y creen. Le conviene también, que al final es lo que le conviene a esa persona. Lo que quiere escuchar, lo que quiere sentir, saber. No, y ese poderío y ese control, pues, yo no estoy en la disposición de negociarlo, ni de rebajarlo, ni darte un chin a ti, ni nada por el estilo. Pero en esencia, ¿a qué nos llama? Y entiendo que no es solamente o sea, cualquier tipo de religión, es precisamente eso, de que uno se trate como verdaderos hermanos, que uno se quiera y se acepte y busque la manera de vivir pues en armonía, en sociedad. Otro punto ya saliéndome un poco para no enfrascarme demasiado en el aspecto religioso, otra de las conclusiones que yo he podido sacar es que como que no se ha entendido, y ahí viene un poquito con lo que estábamos hablando antes de retomar a la cámara, no se ha entendido bien qué es la violencia de género. Yo te decía fuera de cámara que el término de violencia de género, digamos que se ha resumido y se entiende, cuando hablamos de género, estamos hablando única y exclusivamente de mujeres. Ahora bien, lo que pasa es que uno, digamos que de manera cómoda, uno nada más le dice el nombre, pero no le dice el nombre con el apellido. Lo correcto es violencia de género por su condición de ser mujer. O sea,
es por Ahora el hecho... sí fue que usted me enredó, licenciada. Por eso, eso es, o sea, ese es uno de los puntos de que no se ha entendido bien el asunto de que de la violencia en contra de la mujer por el hecho de yo ser mujer. Entonces se ha entendido, o los hombres han entendido, de que yo no tengo, de que mi condición de ser mujer es como... me estoy limitando, estoy por debajo de mí, de ustedes los hombres, perdón, por el hecho de que yo soy mujer. No sé si me estoy dando Lo que pasa es que, por eso le preguntaba. Pero género integra, cuando estamos hablando de género, hay una persona que conocí hace varios meses que me dio una concepción un tanto interesante, y es que género, que ella no entiende por qué hablan de género. Si estamos hablando de humanidad, o sea, estamos hablando del ser humano, no de... Hombre y mujer como tal. Exactamente. De igual manera somos hombres y mujeres. Estamos hablando de los dos sexos. Que incluso, licenciada, le iba a preguntar algo, pero usted diciendo eso me llega a la mente otra cosa, de eso de género, porque por igual el niño y la niña dan dentro del mismo género. Pero sin embargo dice violencia contra niños y niñas. En este caso, ¿cómo? Niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo sería este caso? Porque sigue siendo violencia de género, tanto el varón como la hembra. Usted manifestaba de que es violencia por la condición de ser mujer, pero el hombre también tiene una condición de ser hombre. En ese aspecto. Eso es lo que hablábamos fuera de cámara y entra en la duda de que, o es que, como decía la Biblia, la mujer fue creada por la costilla del hombre. De ahí que viene el asunto. La mujer, eso es uno de los puntos que se sacan de la Biblia, de que digamos que la mujer no existiría sin la famosa costilla. Y es también una parte... Lo que crea una dependencia del hombre. Exactamente. Yo no existiera si a Dios no se le hubiese ocurrido sacarle la costilla a Adán y entonces crear a la mujer. Diría cualquiera en un barrio, por mí tú estás vivo. Tú vives por mí. Tú me debes la vida, diría Pachá. Pero hay un punto en cuanto a nuestras diferencias que si las sabemos manejar, y un poquito más adelante yo voy a profundizar un poco más en eso, es que si nosotros supiéramos manejar nuestras diferencias, entonces la problemática, yo creo que en este año 2024, casi 2025, no se estuviese hablando tanto de eso, sino que estuviesen un poquito mejor. Pero el punto es que no se ha entendido bien el término de violencia en contra de la mujer por su condición de ser mujer. O sea, se entiende, y así está registrado en la legislación dominicana, en el Código Penal, pues que violencia de género en contra por su condición de ser mujer es cualquier acto de que ya sea un golpe físico, maltrato emocional, psicológico, o sea, de cualquier índole por su condición de ser Usted ha mujer. repetido 3 veces de manera continua la condición de ser mujer. Y nos vemos ahora en una sociedad que quiere crecer un pollo y quiere crecer una mujer, que varón. Entonces es por eso que se le pone este término, por condición de ser mujer. Lo que pasa es que la naturaleza biológicamente te asigna un sexo. Sí, o sea, el sexo no lo estoy hablando en términos del acto sexual, del acto no, intimidad, el sexo es femenino y sino masculino. de los órganos. Exacto. Femeninos y masculinos, que son los que te definen a ti como dentro de un género. Dentro de lo normal es eso. Ahora, dentro de la locura del momento. De cosas que yo me quedo como. Por eso pregunto si es por esa razón. Usted dice, en condición de ser mujer, hay que viene. ¿A ti se te ha ocurrido en algún momento pensar, yo soy tal cosa? Esa pregunta le está haciendo usted. A usted, señor El Torres. siguiente punto. Nunca. El siguiente y ahí punto, lo bloqueo totalmente para que no vaya a pasar. El siguiente punto. Ajá, dele, licenciado. Hoy viene, tú me agarras, yo. Es que en la ocasión pasada dije algunas cositas, pero ya estábamos un poco corto de tiempo, y es con relación a la forma en que estamos educando y criando a niños y niñas, de que todavía a esta altura de juego
pues se le siguen asignando ciertos roles muy específicos o ciertas formas de educar, de decirle, mire, tú puedes hacer esto y tú puedes, como varón, puedes hacer tal cosa y tú como hembra, esa misma cosa que yo le estoy diciendo al varón, tú no la puedes hacer. Entonces, eso es uno de los puntos que, a mi juicio, es, digamos que determinante, a la hora de poder minimizar o empezar a minimizar este tipo de, o sea, continuar con la violencia en contra de las mujeres. El decirle a un niño o a una niña que no puede hacer tal o cual cosa porque socialmente no está bien visto, es totalmente erróneo. Cuando yo venía para acá, me recordé cuando yo estaba estudiando psicología, una de mis compañeras que dijo algo bastante medio extraño, diría yo. Porque en ese momento íbamos a iniciar una clase y estábamos hablando como del ciclo del desarrollo de los niños, o sea, por etapas y ese tipo de cosas. El niño de ella tenía como algunos 5 o 6 años más o menos, y ella hizo el comentario de que a su hijo ella le permitía como jugar con muñecas, que si su hijo le decía que quiere jugar con muñecas, pues entonces simplemente ella se lo permitía. Y muchas personas obviamente se sorprendieron, incluso se escandalizaron por eso. Pero duramos un ratito en esa. No, pero yo te voy a decir hacia dónde es que quiero llevar esa anécdota. Y muchas personas pues se escandalizaron. Iniciamos la clase y entonces el tema quedó ahí. El punto es que yo después me puse como a reflexionar al respecto. Y el asunto era, y lo entiendo como tal, y yo que soy madre de una hembra y de un varón, es que lo que ella quiso decir es que para que su hijo pueda entender el mundo femenino, pues entonces tiene que interactuar de alguna manera con ese mundo femenino, sí. Y viceversa, porque como ella puede, digamos que garantizar o tener algún tipo de qué sé yo, de garantía de que en un futuro su hijo cuando sea adulto pueda manejar o tratar de comprender y llevar una relación sana con una mujer si no lo entiende. Pero hay un tema ahí, Carmina, porque por ejemplo, lo que se hace con la muñeca es cambiarle la ropa y ponerle ropa nueva. Si al muchacho se le coge con estar viendo, esta costura no cae bien. Y por ahí. No, usted jugó con muñeca. Déjame empezarle algo. Usted jugó con muñeca. Es que el punto es que nos vamos como a los extremos. Sí, bueno. Nos vamos a los extremos. Vuelvo y lo repito. O sea, yo soy madre de hembra y de varón. No solamente tengo dos géneros, dos sexos diferentes, sino de edades diferentes. Gracias a Dios. Pero cada uno muy definido desde muy pequeños sí. en lo que son. Pero ¿qué es yo le quiero hacer hincapié? Pero permítame un paréntesis. La pregunta. Usted jugó con muñeca en algún momento. Vea la pregunta que me hace. Ahora, viene la valentía que tengo yo para respondérsela. En mis tiempos de niñez, yo recuerdo que las niñas utilizaban un asunto de unas muñequitas que cortaban con tijeras. Mariquitas. En vez en cuando mi mamá nos llevaba a una tía y yo observaba cómo ellos hacían eso. Ya entendí todo. Siga, licenciado. Yo observaba cómo hacían eso. Pues yo nunca jugué eso y siempre mantuve a mi mamá. Pero yo aprendí a eso. Ahora yo tengo niñas y les menciono y yo quizás cojo la tijera y se las recorto. Y no veo que hubo nada más. Eso está bien. O sea, pero ya usted es adulto. Pero rebasé entonces. Pero, madre, dale. Pero el punto está en que no nos podemos ir a los extremos. Cuando mis dos niños estaban pequeños, los juegos de varón y los juegos de hembra no tendían a estar en cajones diferentes, estaban todos juntos. Porque cuando ellos jugaban juntos.
O sea, interactuaban. Y muchas veces me vi en digamos que en el escenario de que yo le estoy cosiendo una faldita a la muñeca de mi hija. Y mi hijo, que estaba ahí también tirado conmigo en el piso y con la hembra, con su muñeco de Superman, me decía, mami, hámele un pantalón a Superman. Yeah. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, a que para poder entender, tanto la mujer poder entender el mundo del hombre y viceversa, entonces tiene que haber una especie como de interacción para que cada uno desde su género, desde sus sexos, desde, qué sé yo, desde sus puestos, pueda ver a mayor profundidad el rol o la personalidad. Eso tiempo, sí, ahora. Lo que pasa es, y es lo que está haciendo mucho daño, es que un juego supervisado no es lo mismo que dejar el muchacho, exactamente, sí, dejar el muchacho que haga y deshaga por su ahora vemos muchas jovencitas que usted no sabe si es varón o hembra, y eso es por mucho contacto. Eso forma parte de las consecuencias de un famoso feminismo que vendría siendo, bueno, uno de los puntos que yo quería tengo que abordar. Y hay un libro que hace un buen tiempecito yo leí, que estoy releyendo nuevamente, y es de una psicóloga e investigadora de origen chileno que se llama Pilar Sordo, Viva la Diferencia, en donde ella hace una investigación y saca unas conclusiones de manera magistral. Y uno de los puntos, o el punto 1A que ella explica en ese libro, es la diferencia de hombre y mujer, incluso desde el punto de vista biológico. O sea, empieza por ahí. Somos biológica y anatómicamente diferentes. Y en esa diferencia es que debemos de buscar como la manera, el punto medio de podernos, digamos que comprender y sobrellevar nuestras propias personalidades, ¿no? Emociones y demás. De hecho, la sociedad también provoca esto, porque usted acaba de decirlo. Tu mamá me acaba de preguntar que si yo en un momento tuve la participación de jugar con eso. Pero si él lo ve así, es obvio que va a decir, oye, usted no juega con eso, que usted no corresponde. Exactamente. Sin embargo, pues, mira, usted puede cortar eso, por eso son juguetes para que las niñas se desarrollen. Ve el camioncito suyo aquí donde está marcando la diferencia como quiera, por más sensible. Porque la dama también puede, cuando sea ya adulta, manejar un camión. Claro, y se ve. Sí. O sea, aquí es rarísimo, pero yo conocí el año pasado, estuve en un viaje y lo que menos yo me imaginé que es una señora que para mí era, qué sé yo, profesora, psicóloga, una cosa así, de que manejaba un tráiler en Estados Unidos. Y mi esposo y yo nos quedamos, y es en serio, yo pensé que usted era maestro, psicólogo, una cosa así. Y es una señora con una aura tan bonito, tan tranquilo, que lo menos que uno se puede imaginar es que va a estar en un tráiler, una de estado. Femenina la dama. Sí, no, claro que sí. Incluso ella nos enseñó una fotografía con un camión súper de todo, cacones, ¿cómo que le dicen? Un tráiler. Un tráiler grandísimo, y uno se quedó, bueno. El punto es que otra de las cosas que la psicóloga Pilar Sordo aborda tiene que ver con lo que tú mencionaste hace un momento, y es sobre la masculinización de lo femenino. ¿Y por qué se da eso? O sea, las mujeres actualmente, las nuevas generaciones... Las empoderadas. Dígalo, licenciada, las empoderadas. Ahora no coja presión de Tomás tampoco. No, pues usted... No es un término como que a veces como que... Ángel es un empoderado, así como usted lo ve. No sé, como que... Y a él le gustan las empoderadas. El caso es... Ellas son las que suben el botellón de agua a la cuarta. Las empoderadas. No, si no estamos... Eso es parte del error que nosotros seguimos replicando. Y esta lucha del feminismo se ha tergiversado porque se ha entendido mucho como una lucha de poder, de que tú físicamente como varón tienes, o
O sea, obviamente tienes más fuerza física que yo y que por lo tanto, pero yo sin ti, a mí que me importa, o sea, vete tú por eso ahí, yo le decía o sea, al inicio, licenciada, que para mí se quedaron en el origen del asunto y no fueron más allá. Esa lucha que se da hoy día de esa salir de esa imposición de una nueva masculinidad, como le llaman, de alguna manera ha quitado la naturaleza real del hombre y también le ha creado una idea diferente a la mujer sobre roles y cosas por el estilo. Y esa competencia entonces se ha terminado en una guerra en que el hombre llega a un punto que también... Lo que pasa es... Como que yo puedo... Es un asunto. Es que no nos estamos siendo conscientes de que tanto hombre como mujer lo que se está sacrificando es algo muy innato, muy de nosotros, los seres humanos, que son las emociones. Por ejemplo, un niño machista, un hombre machista, se acostumbró a no lidiar con sus emociones. Entonces, ahora estamos viendo una generación de hombres que se le ha puesto el nombre de masculinidad positiva, es que, donde muchos hombres se están apoderando o empoderando, para utilizar el término que tú acabas de utilizar, de sus emociones, de expresar lo que le gusta, lo que le hace feliz, lo que no le gusta, lo que le disgusta, y en fin, y está tomando como un rol más emotivo y empático dentro de las relaciones. Ahora, estamos viendo el caso contrario con las mujeres, que se le han empoderando. Pero ese empoderamiento es reprimiendo sus propias emociones. Entonces, cubriéndose una falla que no... Es totalmente equivocado. Por eso es que estamos viendo niñas que uno no sabe si es hembra o si es varón. Sí. O sea, no tiene... La adolescencia de por sí es una etapa muy, es una época muy difícil en donde tú estás buscando tu identidad como persona y dentro de tu género, ya sea hembra o varón, pero a eso le estamos agregando otros elementos que están complicando aún más el asunto. Porque hay un trabajo que deben hacer los gobiernos con relación a esto, como Estado al fin, para ir colaborando con una mejor sociedad, que ahí es donde ha venido el problema. Los mismos que están luchando por la violencia de género son los mismos que están estableciendo que no existe género o están permitiendo que se establezca eso, que todos somos lo mismo, que tú puedes ser lo que tú creas o como tú te sientas. Y entonces caemos en un asunto que todo el mundo dice, ¿y cuál es mi rol dentro de la sociedad? Mira, o sea, es una locura lo que estamos viviendo. Es una falta de criterio, de identidad, de lógica incluso, o sea, de un camino o un norte claro. Y por eso yo traigo a colación el libro de Viva la Diferencia de Pilar Sordo, porque, o sea, es Viva la Diferencia. Pero ella escucha, Pilar. ¿Que sí es? Ella escucha. ¿Cómo así? Porque viva Pilar Sordo. Sí. A mí me dijo eso mismo. No, ese es su apellido. Bueno. Ese es su apellido. Bueno. El punto es que dentro de nuestras propias diferencias debemos sacarle provecho a ellas y no hacer como ese punto de confrontación, de fuerza, porque al final es eso, es como una lucha de poder y de control que se tiene. ¿Quién puede más? Exactamente. Entonces, la nueva generación, no sé si el término sería correcto, del feminismo de ahora, es que para yo hacer valer mis derechos y darme a respetar, yo tengo que de alguna manera lesionar el tuyo e irrespetarte a ti. Y bajo ninguna circunstancia, eso no, o sea, eso no hay forma de que eso conviva con la realidad. Eso crea distancia, entonces entra la parte del hombre de su puesto masculino. Se complejiza y entonces hoy
¿cómo es que estamos hoy? A 22 de noviembre del año 2024 todavía estamos viendo y planteando situaciones tan difíciles e incómodas. Finalmente, licenciado, Tomás mencionaba algo respecto a la parte del gobierno o los gobiernos, pero hay una parte muy importante que es la parte de la familia. Sí, sí, claro. Eso es lo primero. Mientras tanto, los padres trabajan y se mantienen ocupados en sus horarios de labor, y los niños están solo por allá. Quien atiende a los niños, que no tiene quizá la intención como en un momento anterior, los profesores de los años allá, se tienen compromiso como padres, no lo tienen así para darle entonces esta cultura, esta educación, y los niños se quedan libres. Los padres, cuando tienen los niños en el momento, les facilitan unos instrumentos. El cibernanny. Para que se embullen ahí. Mientras tanto, entonces ellos se desvían, miran lo que sean, no hay una manera de orientación, y ahí eligen ellos decidir lo que consideran más propio. Mira, para la próxima intervención, porque yo sé que ya nos están cortando el tiempo, lo que quiero abordar es precisamente la responsabilidad de cada quien, porque es un asunto que de lo micro a lo macro o de lo macro a lo micro, es decir, del Estado, familia, individuo, familia, Estado. O sea, cada uno en esos estamentos tiene una cuota y una responsabilidad que tiene que asumir. No se lo podemos dejar todo a los gobiernos, no se lo podemos dejar todo a la familia, y yo como persona individual tengo un rol y un trabajo en cada uno de esos estamentos. Mira, yo cuando menciono los gobiernos lo hago por lo siguiente. Primero, en casa tú estás educando, pero la educación, el pan de la enseñanza, y por eso yo te decía que el homeschooling, como dice esta muchacha, es un antisistema. Porque en la escuela es donde los niños han ido aprendiendo que no importa lo que tú hagas, que no es género, que no existe. 50, lo han ido confundiendo con todo ese asunto. Diversas educación. Los medios de comunicación masiva los maneja el Estado. Y a través de esos medios de comunicación masiva también hemos ido permitiendo campañas agresivas para crearle a los niños en ese sentido. Obviamente ahí entran los padres y entran las madres, qué tú ves, qué no ves, pero y con lo que tiene que ver con lo educativo. Sí. ¿Cómo tú interfieres? Tú en la casa haces un trabajo, pero yo vi incluso una situación en Estados Unidos de una madre que fue directamente al colegio y él le arrancó un cartel a una profesora que estaba enseñando de que eso no existía de género, ustedes son iguales todo el mundo y que tú te puedes ver con este. Un sinnúmero de esas distorsiones que nosotros los adultos podemos entender, pero que los niños no, porque no. Ellos captan todo lo que le van diciendo y entonces a veces hasta te cuestionan con cosas que tú dices, ¿cómo nos fajamos a explicarle ahora a este muchacho? Sí, porque te ven la obligación de quizás de ser muy claro. Entonces los gobiernos, por eso yo señalo, han tenido una incidencia muy amplia en ese sentido. Ahora, el trabajo familiar debe prevalecer en una sociedad normal. Pero las sociedades que estamos viviendo hoy día no son normales. No, lo que pasa es que no todos están en la digamos, en el interés de asumir eso. Es más fácil tirarle, como dicen por ahí, el muerto a otro. Así es. Y que el Señor repata suerte. Bueno, licenciada, gracias. Estos temas son sumamente interesantes. Un debate que se va a tener siempre, que se va a agudizar con el tiempo. Ojalá en algún momento podamos tener las razones reales de por qué nos mantenemos en este sistema tan violento entre parejas y que se pueda erradicar por algún método que se pueda utilizar. Mientras tanto, a mí me gustaría escuchar su exhortación final a nuestra audiencia. Me agarraste por fuera de base. Ajá. Sí. Sí. No, pero yo entiendo que hay que nosotros como individuos tenemos que tomarnos el tiempo para reflexionar y hacer, digamos que una radiografía de nuestra crianza y decir, bueno, mi papá me dio una pela, pero yo no quiero hacer eso con mi hijo, pero tengo que buscar una manera de disciplinarlo, de educarlo, de guiarlo y de lidiar también con el bombardeo constante que tiene la televisión, el internet y los celulares, ese tipo de cuestiones,
porque esa es una responsabilidad que yo no la puedo delegar en nadie. Esa es una responsabilidad mía. Desde el momento uno que yo decidí tener hijos, yo tengo que buscar la manera de guiarlo y de criarlo. Eso yo no se lo puedo dejar solamente a la suerte y al mundo. Es una responsabilidad mía. Excelente exhortación. Usted medítala, haga la suya, la practíquela y vamos a seguir cambiando esta sociedad. Poco a poco lo vamos a lograr. Manténgase ahí que regresamos de inmediato con este Congreso de la Tarde. Nos queda mucho más para compartir con ustedes.